Muy buen día para todos y todas. Reciban un cordial saludo. Somos las estudiantes Luisa Fernanda Aranguren Barón y Magda Lorena Pulido García de la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín, Unicervantes, y en el marco de la asignatura de Consultorio Jurídico 1, orientada por el docente Jorge Orlando Salazar Caicedo, tenemos el gusto de presentarles un tema fundamental dentro del derecho y la participación ciudadana, como lo es la acción popular. La acción popular es una herramienta clave para garantizar el bienestar común, ya que permite a cualquier persona proteger los derechos e intereses colectivos, es decir, aquellos que nos pertenecen a todos como sociedad. Además, no es necesario ser directamente el afectado para poder ejercerla. A lo largo de esta exposición explicaremos qué es la acción popular, cuáles son sus características principales, en qué casos se puede utilizar y por qué es tan importante dentro de un Estado social de derecho. Esperamos que esta presentación sea clara, interesante y de gran utilidad para todos. Comencemos. Buenos días, compañeros. En esta exposición vamos a abordar temas de manera clara y estructurada alrededor de las acciones populares en Colombia. Retomamos el concepto que ya les explicó mi compañera Lorena como un mecanismo fundamental de derecho constitucional y administrativo. Nuestro propósito es explicar qué es la acción popular, cuál es su fundamento, qué derechos protege, cómo se tramita y por qué es tan importante dentro del Estado social de derecho. Esta exposición está pensada para entender cómo la acción popular desde una perspectiva básica y de una visión más avanzada resulta de gran importancia práctica, jurisprudencial y democrática para la protección de los derechos colectivos. Para comenzar, es importante aclarar que la acción popular no es una demanda común ni un proceso para reclamar beneficios personales. La acción popular sirve para proteger los derechos que le pertenecen a toda la comunidad, como el ambiente sano, el espacio público, la moralidad administrativa o la seguridad colectiva. Es por ello que cualquier persona puede ejercerla incluso si no ha sufrido un daño directo. Lo que se protege aquí es un interés general y no un interés individual. A continuación, mi compañera les explicará el marco normativo que rige este mecanismo, así como en el desarrollo de la presente exposición presentaremos el concepto, las finalidades, los derechos, los principios, características y desglosaremos el procedimiento y trámite para llevarla a feliz El término. primer aspecto que debemos analizar es el marco normativo de la acción popular. La acción popular no es un invento reciente, tiene raíces en el derecho romano y el Código Civil, pero su fuerza nace con la Constitución Política de 1991 en su artículo 88, que ordena al legislador regular las acciones populares para la protección de los intereses y derechos colectivos. Esto le da a la acción popular un rango de constitucionalidad, lo que significa que no depende únicamente de las leyes que haga el Congreso, sino que tiene una protección superior dentro del ordenamiento jurídico. Este mandato constitucional se desarrolla principalmente en la Ley 472 de 1998, que regula el ejercicio de las acciones populares y de grupo. Establece el procedimiento, quién puede demandar, cómo deben ser las sentencias y el reconocimiento del incentivo económico para la época. Posteriormente se expidió la Ley 1425 del 2010 que derogó los artículos 39 y 40 de la Ley 1472 del 98, los cuales establecían un incentivo económico a favor de la persona que interponía la acción popular y obtenía una sentencia favorable. Con esta ley se evita que las acciones populares sean utilizadas con fines lucrativos económicos y reforzar un carácter altruista, es decir, orientado única y exclusivamente al beneficio de la comunidad. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CEPACA, la acción popular se incorpora como un medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, sin que se pierda su naturaleza constitucional. En este mismo establece las reglas de competencia para los jueces administrativos, que viene regulado en los artículos 144, 152, 155, 171, que más adelante explicará mi compañera Luisa Fernanda. La acción popular es una acción constitucional pública, principal y autónoma. Es pública porque puede ejercerla cualquier persona. Es principal porque no depende de que existan otros mecanismos y autónoma porque no se subordina a otros procesos. Además, tiene una naturaleza preventiva porque no exige que el daño ya se haya producido. Basta con que exista una amenaza real para que el juez pueda intervenir. Esto la diferencia claramente de otros procesos que solo actúan cuando el daño ya está consumado.
Dentro de la finalidad que acompaña a este mecanismo, encontramos tres finalidades o tres aspectos muy importantes. El primero, prevenir daño cuando todavía no se ha producido. El segundo, hacer cesar una vulneración. Esto quiere decir que se puede utilizar este mecanismo cuando el daño ya está ocurriendo. Y el tercero, restablecer las cosas a su estado anterior. Con esto queremos decir que podemos utilizar este mecanismo aun cuando ya se haya generado el daño para remediar lo que se ocasionó con ello. Esto significa que la acción popular puede actuar antes, durante y después del daño, lo que refuerza su carácter preventivo y correctivo. En esta diapositiva podemos observar los principales derechos colectivos protegidos por la acción popular, los cuales están establecidos principalmente en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Estos derechos se denominan colectivos porque no pertenecen a una sola persona, sino a toda la comunidad, por lo que su afectación impacta a la sociedad en general. En primer lugar, encontramos el derecho al goce de un ambiente sano, el cual implica que todas las personas deben vivir en un ambiente o entorno libre de contaminación. También está el goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público, como parques, calles o zonas comunes que deben estar disponibles para todas las personas. Otro derecho importante es la defensa del patrimonio público, que busca proteger los recursos del Estado y evitar su uso indebido. La defensa del patrimonio cultural de la nación, que incluye monumentos, tradiciones y bienes históricos que hacen parte de nuestra identidad. La seguridad y la salubridad pública, lo que está relacionado con las condiciones adecuadas de higiene y prevención de riesgos para toda la comunidad. La libre competencia económica, que busca evitar monopolios y garantizar las condiciones justas del mercado. El acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna, como el agua, la energía, el alcantarillado o el gas. También se protege el derecho a la seguridad y la prevención de desastres previsibles, es decir, la obligación de evitar riesgos que puedan anticiparse a los hechos. El derecho de los consumidores y usuarios, que busca evitar abusos en la prestación de bienes y servicios. Y pues en conjunto todos estos derechos buscan garantizar el bienestar general y la calidad de vida de la sociedad, que esa calidad sea óptima. Es importante resaltar que pues este listado no es taxativo. Esto significa que la acción popular puede proteger otros derechos colectivos reconocidos por la Constitución, la ley, los tratados internacionales. Dentro de las características y derechos de las acciones populares y de grupo en Colombia, es importante resaltar que estos se encuentran diseñados para proteger los derechos colectivos e intereses de la comunidad. Por ello, es importante entender que tienen una naturaleza pública. Esto significa que cualquier persona puede interponerlas, como ya lo hemos dicho anteriormente, no solo quien esté directamente afectado. Su objetivo es el de proteger los derechos colectivos como el medio ambiente, la salud pública o el patrimonio cultural. Somos reiterativos en este concepto para que no exista confusión con respecto a otros mecanismos. En segundo lugar, encontramos la informalidad y accesibilidad. Quiere decir que estas acciones no requieren procedimientos complejos ni formalidades estrictas, lo que facilita que cualquier ciudadano pueda acudir a la justicia sin necesidad de grandes conocimientos jurídicos. En tercer lugar, tienen un trámite preferencial. Esto quiere decir que el juez debe darles prioridad, ya que buscan resolver problemas que afectan a toda la comunidad, por lo que requieren una respuesta rápida y eficaz. En cuarto lugar, está la temporalidad y publicidad. Para ello, existe un plazo para interponer estas acciones desde el momento en que ocurre el daño o la amenaza. Además, deben tener publicidad, ya que su impacto es colectivo y de interés general. En quinto lugar, tenemos como característica principal la condición de gratuidad y orientación al interés general. Esto quiere decir que no implica un costo significativo para las personas que la interponen. Su finalidad no es individual, sino proteger a la sociedad en conjunto. Además, deben tramitarse con celeridad. Finalmente, está la eficacia de las órdenes judiciales. El juez
Debe dictar medidas concretas obligatorias para proteger los derechos colectivos y estas deben cumplirse en el menor tiempo posible. En esta diapositiva respondemos a la pregunta: ¿quién puede presentar una acción popular? La acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona, ya sea natural o jurídica, sin necesidad de que esté directamente afectada con el problema. Además, no se requiere de abogado. Esto se debe a que es un mecanismo diseñado para que cualquier persona pueda proteger los derechos e intereses colectivos sin barreras técnicas o económicas. Los actores puede ser cualquier persona natural o jurídica, ONG, organizaciones populares o cívicas. Autoridades como el Procurador General, el Defensor del Pueblo, los personeros, alcaldes y servidores públicos que por sus funciones deban proteger estos derechos. La coayudanza: cualquier persona puede entrar al proceso para apoyar al demandante antes de que se dicte sentencia. En ciertos casos se exige un requisito de procedibilidad, el cual consiste en solicitar previamente a la autoridad o al particular que adopte las medidas de protección y corrija la situación con un término de 15 días y de no responder esa entidad, se puede radicar la demanda ante el juez competente. Esto procede salvo que exista un peligro inminente que produzca un daño irremediable. La competencia para conocer de la acción popular depende de la calidad del demandado. Corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa cuando el demandado es una entidad pública o un particular que ejerce funciones administrativas, y a la jurisdicción ordinaria civil cuando se trata de particulares sin funciones públicas. El Consejo de Estado actúa como órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa y cumple un papel central en la unificación de la jurisprudencia a través del mecanismo de revisión eventual. ¿Qué debe contener una demanda de acción popular? ¿Y cuáles son los elementos necesarios para que el juez pueda analizar el caso? En primer lugar, la demanda debe incluir los datos de la persona que presenta la acción popular, como su nombre e identificación, ya que es quien solicita la protección del derecho colectivo. También se debe indicar el nombre de la entidad o la persona demandada, es decir, quién está causando la amenaza o la vulneración de los derechos. Luego, es fundamental describir los hechos, es decir, las acciones u omisiones que originan la demanda. Aquí se explica claramente qué fue lo que pasó. Igualmente, debe señalar el derecho o interés colectivo que está siendo vulnerado, por ejemplo, el ambiente sano, el espacio público o la seguridad, según sea el caso. Después se incluyen las pretensiones, que son básicamente lo que se le pide al juez, como por ejemplo que se detenga el daño o se restablezca la situación. También es muy importante aportar las pruebas, ya que con estas se permite demostrar que efectivamente existe la vulneración de los derechos. Además, se debe incluir las direcciones para notificaciones y los datos completos de quien ejerce la acción, junto con la prueba de que se cumplió el requisito de procedibilidad. Finalmente, se puede solicitar una medida cautelar, que es una decisión urgente para detener de manera inmediata el daño o la amenaza mientras se resuelve el proceso. ¿Qué es el pacto de cumplimiento? El pacto de cumplimiento es una reunión especial, una audiencia especial, en la cual el juez escucha las partes, tanto el demandante como el demandado, y al Ministerio Público sobre la acción presentada. Se determina de esta manera la forma en cómo se van a proteger los intereses colectivos y cómo se va a hacer el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, de ser posible. Esta asistencia por parte del Ministerio Público es de carácter obligatoria. El juez tiene un término de 5 días para revisar este pacto de cumplimiento. Dentro de estos 5 días posteriores a la celebración de audiencia, se puede dar la aprobación del mismo y el proceso se da por terminado. Allí el juez puede ordenar práctica de pruebas si se declara fallida la audiencia por alguna de las siguientes razones: cuando no comparecen las partes interesadas, cuando no se formula el proyecto del pacto de cumplimiento o cuando las partes no aprueban las correcciones que el juez propone dentro del proyecto del
pacto de cumplimiento. ¿Qué tipo de órdenes puede contener la sentencia? El juez de la acción popular tiene la facultad de ordenar todas las medidas para proteger los derechos e intereses colectivos. Estas órdenes pueden consistir en varias cosas. En primer lugar, el juez puede ordenar hacer o no hacer algo de manera precisa, es decir, obligar a una entidad o persona a actuar o a dejar de hacerlo. También puede ordenar el pago de perjuicios, pero estos no son para la persona en particular, sino en beneficio de toda la colectividad. Además, el juez puede disponer que se restablezcan las cosas a su estado anterior, por ejemplo, reparar un daño ambiental causado. Igualmente, establecer medidas para prevenir situaciones futuras, evitando que el problema vuelva a ocurrir. Y puede ordenar la conformación de comités de verificación, que son grupos de personas encargadas de vigilar que la sentencia efectivamente se cumpla. Por otra parte, en el caso de que no se cumplan las órdenes del juez, existen varias sanciones. El responsable puede ser sancionado con multas hasta de 50 salarios mínimos mensuales o incluso con el arresto por 6 meses. En conclusión, la sentencia de la acción popular no solo declara derechos, sino que impone medidas concretas para proteger a la comunidad y garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones y todas las órdenes dadas en la sentencia. A continuación presentaremos el flujograma del procedimiento de las acciones populares, en donde encontramos con la identificación del daño o la amenaza, el requerimiento previo por la autoridad o por el particular en el ejercicio de sus funciones administrativas, la presentación de la demanda. 3 días después de la presentación de la demanda, el juez puede emitir la notificación del auto de admisión de la demanda o, por el contrario, si él considera que faltan algunas pruebas o algunos soportes que se puedan subsanar, este mismo tiempo se le da al demandado para que subsane. En caso de que éste no presente las pruebas que requiere el juez para la admisión de la misma, la demanda se rechaza. Luego se cuentan con 10 días para la contestación de la demanda, 3 días posteriores para la citación de la audiencia especial, la cual debe hacerse partícipe las dos partes y el Ministerio Público como carácter obligatorio. Si hay acuerdo de pacto, durante los 5 días siguientes se hace la revisión del mismo por parte del juez. Si se aprueba, se emite la sentencia de terminación anticipada del proceso. Si el juez determina que se requieren más pruebas o más soportes, puede decretar el periodo para práctica de pruebas los 20 días siguientes, los cuales son prorrogables por otros 20 días. Posterior a ello, la normatividad nos concede 5 días más para alegatos y, obviamente, la emisión de la sentencia. En caso de que haya alguna inconformidad con la emisión de la misma, se abren otros 10 días de pruebas y se emite la decisión en segunda instancia los 20 días siguientes a la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal. En caso de que no se dé cumplimiento a lo dispuesto por el señor juez, se puede emitir el desacato de trámite incidental en los 3 días siguientes. Como conclusiones a todo este proceso, a toda esta exposición sobre la acción popular, queremos decir que ésta ha evolucionado en el tiempo. En primer lugar, como un mecanismo de protección de los derechos colectivos, lo que significa que buscan defender intereses que le pertenecen a toda la comunidad. Además, son una forma de participación y defensa ciudadana, ya que permiten que cualquier persona intervenga activamente en el proceso de protección de esos derechos. Por esta razón también se consideran un mecanismo de acceso a la justicia porque facilitan que cualquier ciudadano acuda a un juez sin grandes barreras. En segundo lugar, la acción popular es un mecanismo idóneo para proteger esos derechos colectivos, ya que se caracteriza por ser accesible, público y flexible. Esto quiere decir que cualquier persona puede utilizarla sin necesidad de cumplir requisitos complejos, lo que la convierte en una herramienta efectiva para la comunidad. En tercer lugar, su marco legal ha evolucionado hacia un fin altruista, es decir, orientado al beneficio general y no a intereses individuales.
Esto se evidencia desde su creación, desde la Constitución del 91, pasando por la Ley 472 del 98, que es la que la regula, y pues especialmente la Ley 1425 del 2010, que fue la que eliminó esos incentivos económicos para evitar que este mecanismo se utilice con esos fines lucrativos. Y en cuarto lugar, pues debemos tener claro que su objetivo principal es evitar daños, detener amenazas o peligros, y cuando ya existe una afectación, pues las cosas se puedan restablecer a su estado anterior. Esto demuestra que no solo busca sancionar, sino también prevenir y proteger de manera efectiva los derechos colectivos. Finalmente, queremos agradecer a mi compañera Luisa Fernanda Aranguren y Magdalena Pulido su atención y el tiempo brindado durante toda esta exposición. Esperamos que la información presentada haya sido clara y que haya contribuido a una mejor comprensión sobre la acción popular como un mecanismo fundamental para la protección de los derechos e intereses colectivos. De igual manera, queremos agradecer a nuestro docente por su orientación y acompañamiento en todo este proceso académico. Muchas gracias.